En ese orden de ideas es que lo que decimos es que no podemos agotarnos en la explicación de la conquista, sino que tenemos que ir más allá, pues, en nuestro concepto. Vale la pena recordar que a lo largo del proceso de conquista y de colonia se fueron entremezclando creencias, concepciones de lo sagrado, prácticas rituales, modos de comprensión de las entidades sagradas en una yuxtaposición compleja que hoy en día se mantiene. Porque, primero que todo, los sistemas religiosos puros no existen. Segundo, a pesar de los procesos de conquista o a pesar de los procesos de dominación, siempre va a haber una influencia mutua entre dominadores y dominados. Es lo que un investigador cubano hace menos de 100 años, don Fernando Ortiz, llamó la transculturación. El dominador y el dominado ejercen una influencia mutua, y eso es interesante. Este ejemplo es de clase, siempre lo ponemos para mirarlo de la transculturación. No todos los españoles y no todos los portugueses que vinieron a América se quedaron, algunos volvieron, algunos. Estos eran llamados indianos. Cuando volvían a España o a Portugal, sus casas cambiaban, se llenaban de plumas, de cosas traídas de América, de adornos, y por eso los llamaban indianos. Es muy interesante ver cómo se da allí un proceso transculturizador, y no solamente de aculturación, es decir, de negación, o no solamente de culturizador, ¿no? En donde se supone se le niega o se le corta a una cultura su posibilidad de ser. Las entidades telúricas y celestes que hacían parte de las complejas relaciones con lo sagrado presentes en el mundo indígena americano, lo que aquí hemos llamado amerindio, se resignifican. Los nombres cambian, pero muchos referentes se mantienen. Incluso la resistencia a la imposición colonial utiliza el lenguaje del colonizador, en una estrategia que, bueno, en otro lado hemos llamado una estrategia de Calibán, por la obra de Shakespeare, donde un personaje Calibán se rebela contra su colonizador utilizando su mismo idioma. Este Calibán es como el indígena que ha sido colonizado, que aprende el idioma obviamente del colonizador, pero que es capaz de maldecir al colonizador en el propio idioma del colonizador. Esto nos daría para otra charla. Digamos que este es un esquema muy sugestivo a la hora de pensar cómo serían unas visiones críticas, por ejemplo, desde América Latina. Muy bien, en ese sentido de crítica o rechazo a los excesos del orden colonial. Casos significativos para el área andina lo constituyen, entre otros, el de Felipe Guamán Poma de Ayala en el Perú. Este es un mestizo que escribe una carta para el rey de España en comienzos del 17 mejor. Una carta de 3 tomos, acompañada de dibujos, la carta. Son 3 tomos, ustedes los pueden ver cuando quieran, los pueden ver en línea también. Y allí se le quiere decir al rey que sus autoridades son corruptas y maltratan y roban, etcétera. Pero es que para poder decirle al rey eso, este personaje tiene que hacer que su historia ancestral indígena, él es mestizo, que su historia ancestral indígena sea igual de válida a su historia ancestral colonial. Entonces, ¿qué hace? Te va a pintar y te va a describir la historia sagrada, como la conocemos. Con el Génesis ahí metido, con el pesebre ahí dibujado después. Pero al mismo tiempo, lo que encontramos es una cuestión casi que paralela, son las 4 edades incas. Las 4 grandes edades incas, o sea, los 4 universos, los que han surgido, se han desarrollado, han perecido en esos apocalipsis andinos y han surgido de nuevo. ¿De acuerdo? Es lo interesante de mencionar. Pero hay otras formas. Esa otra forma que queremos resaltar, si me permite, es la siguiente, es esta. Y lo hacemos por eso, la idea es que fuera tan visual. La que se da en las expresiones artísticas de la colonia. Por ejemplo, en la escuela cusqueña. En la escuela cusqueña, estamos hablando desde el final del 16 tal vez, sobre todo 17 y 18. En la escuela cusqueña, a través de la expresión artística, se hizo, primero que todo, una síntesis muy interesante de elementos, pero segundo, muy calibánicamente, como dijimos ahorita, ¿sí?, una denuncia muy interesante de lo que era
ese mundo colonial. Yo desafortunadamente no alcancé a conseguirlo. Hay un cuadro de Ignacio Espinosa, uno de los representantes de la escuela cusqueña, se puede apreciar en la casa del Inca Garcilaso en el Cusco, en donde, miren lo que es esta forma de sincretismo, pero miren además el poder político del arte. Esta escena es la de Jesús siendo llevado ante los fariseos, ¿de acuerdo? Una escena que conocemos, con la corona de espinas, con todo lo que tiene, ¿no? este momento, ¿de acuerdo? Cuando uno empieza a mirar, bueno, además de las cuestiones de color, por ejemplo, de estos tonos rojizos que utiliza la escuela cusqueña, esas mezclas con esos tonos oscuros, como el del fondo que aquí vemos, uno lo que empieza a ver es que los soldados, que se supone son los soldados romanos, que llevan a Jesucristo ante los fariseos, ante los doctores, pues son muy raros. ¿Y saben por qué son muy raros? Porque tienen armadura y tienen yelmo. Son soldados españoles. Eso es la escuela cusqueña. Bernardo Vitti, Juan Espinosa de los Monteros, Diego Quispe, Tito Inca. La escuela cusqueña son estas vírgenes. Si ustedes las ven, son vírgenes muy gorditas. Y son vírgenes muy gorditas porque la referencia simbólica y lo interesante de esto, ¿sí?, es que aquí hay un elemento telúrico. Estas vírgenes son esas huacas, son esas montañas también, que se adoraban antes de la llegada de los colonizadores. Por eso, quería como traerles esta referencia de la escuela cusqueña, porque lo que está allí en juego, ¿sí?, es mucho más que la imposición de un sistema religioso sobre otro o de una cultura sobre otra.